Buenos días. El día de hoy vamos a continuar. Habíamos empezado desde hace varias semanas atrás a estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo. Lo que vimos hace 2 semanas fue la instrucción de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Y vimos que en el original esa palabra contristar o agraviar en la Nueva Versión Internacional se refiere a experimentar un dolor emocional profundo. Y vimos que ese dolor profundo nosotros lo podemos provocar en el Espíritu Santo cuando hacemos lo malo, ¿verdad? Y puesto que no estamos bajo la ley, no se nos invita a cumplir los mandamientos, se nos invita a no contristar al Espíritu Santo. Y de hecho no es una invitación, es una orden. Si vivieras bajo la ley de Moisés, la orden es cumple la ley para que te vaya bien, ¿verdad? Pero como no estamos bajo la ley de Moisés, el mandato es no contristes al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti y tú haces lo malo, el Espíritu Santo es contristado. Así que el mandamiento, en otras palabras, es no hagas lo malo. Pero no en el sentido de cumplir la ley, sino en el sentido de una relación personal con el Espíritu Santo. También vimos el concepto de pericoresis, concepto teológico que habla de la relación íntima, cercana en la Trinidad, ¿verdad? El Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Hijo está en el Padre y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. De manera que no solo tenemos al Espíritu Santo, porque es un solo Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando decimos que contristamos al Espíritu Santo, no hablamos de la tercera persona de la Trinidad como si solo esa persona se contristara, sino que Dios es contristado, las 3 personas. Y entramos un poco al tema de cómo es posible que un ser omnisciente experimente dolor cuando pecamos, ¿verdad? Porque para experimentar ese dolor tienes que estar sujeto al tiempo. Tiene que haber algo que sucede en el tiempo, un momento antes y un momento después. En un momento estás bien, al siguiente momento estás triste por algo que pasó en el tiempo. Pero sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? A Él no le afecta el tiempo. Entonces deducimos que cuando hablamos de el Espíritu Santo contristado, como también la Biblia afirma que Dios se goza con su pueblo, estamos hablando de emociones sujetas al tiempo. Y Dios es eterno, no le afecta el tiempo. Entendemos entonces que es un antropomorfismo. Se nos habla de Dios como si fuese uno de nosotros, ¿verdad? Y en ese sentido debemos interpretarlo. Así como nosotros podemos experimentar alegría, como vimos un caso del apóstol Pablo diciendo que se alegra cuando sus hijos hacen el bien, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo dice que carga con el peso de las congregaciones y de las situaciones que tienen que enfrentar. También se experimenta dolor cuando hay conflictos. De esa manera se nos transmite que Dios se alegra o se entristece por lo que hacemos. No puede ser algo literal, porque a Dios no le afecta el tiempo, porque es eterno. Así que lo entendemos como un antropomorfismo. Nuestra motivación, entonces, para hacer las cosas bien, no es un premio o una recompensa, es el gozo de Dios, ¿verdad? Y evitamos hacer el mal para evitar la tristeza en Dios. Nuestra motivación es mantener una relación con Dios. Hacemos lo que hacemos porque estamos en una relación con Él. Y por esa razón debemos vivir de una manera digna. Eso es un resumen de lo que vimos hace 2 semanas. Y como no estudiamos la semana pasada, es muy probable que ya se les olvidó por completo lo que estudiamos. Y como vamos a seguir del tema, el día de hoy vamos a empezar a estudiar la obra del Espíritu Santo. Ya llevamos varias semanas hablando de la persona del Espíritu Santo. Ahora vamos a entender, buscar y comprender cómo es la obra del Espíritu Santo. Porque para muchos es muy claro, y lo sé porque me han hecho muchas preguntas al respecto, es muy claro qué hace el Padre y qué hace el Hijo. Pero algunos dicen, ¿y el Espíritu Santo qué hace? Y no entienden, y quieren atribuirle solo ciertas cosas como hablar en lenguas y echarse maromas y danzar, ¿verdad? Y se olvidan por completo de lo que la Biblia enseña con respecto a la obra del Espíritu Santo. Así que necesitamos entender con cierto orden cómo es que el Espíritu Santo obra en las personas y entender dentro de la economía de la Trinidad. ¿Se acuerdan? No estoy hablando de dinero. La palabra economía en su esencia, meta
econo y nomos. Eco y nomos son las reglas de la casa, las reglas internas. Todas las casas, todas las familias tienen una economía que incluye el dinero, pero se refiere a las reglas de la casa. Entonces, la Trinidad, con respecto a la salvación, tiene una forma especificada desde la eternidad, un rol que cada persona desempeña. Sabemos que el Padre elige, estoy resumiéndolo, ¿verdad? El Padre elige. El Hijo vive una vida perfecta y paga el precio. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al creyente y la preserva, en términos generales. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al creyente y lo preserva, ahí hay muchísima información que debemos analizar para comprender qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y en la Iglesia de Cristo. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar sobre la obra del Espíritu Santo y la intención es primero que hagamos un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? La manera o una referencia que tienes de cómo se hacen las cosas. Un patrón, algo que tú viste y lo repites. Y eso lamentablemente es problemático para muchos cristianos. Por ejemplo, tú puedes saber que un cristiano aprendió a orar porque escuchó a otro. No porque él mismo razonara, no porque él mismo concluyera, no porque él mismo se esté comunicando con Dios en sus propias palabras, sino porque imita lo que oyó a otros. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha tocado escuchar a un niño cuando se reúnen varias familias cristianas y los anfitriones le dicen a su hijo, a ver, está chiquitito, 8 o 9 años, por favor ora por los alimentos. Y el niño empieza a orar, Padre bendito, te pedimos que bendigas estos alimentos y que nos sea de bien para nuestra familia. Y casi siempre dice, bendice las manos que los prepararon y llévalo a todo lugar donde no hay. Y te surge la pregunta, ¿el niño pensó y reflexionó todo eso al momento en que está orando? ¿O está repitiendo lo que normalmente escucha cuando la gente ora? ¿Verdad? Y dices, bueno, no creo que el niño se haya puesto a razonar eso. Más bien está haciendo una repetición de un paradigma, de la forma en la que se hacen las cosas, que no se cuestiona por qué es así, simplemente tiene como referencia que así es. Y te dicen, ora, y tú oras, y tu cerebro busca información al respecto, y te trae todo lo que has escuchado que otros hacen, y tú lo repites. Tristemente, muchas cosas que los cristianos hacen en la iglesia, específicamente hablando sobre la obra del Espíritu Santo, son paradigmas incorrectos. Cosas que heredaste porque viste que así se hacían o porque alguien dice que así debe de ser. Y entonces las repites. Entonces, mi intención es irnos a lo más básico, a una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para entender la obra del Espíritu Santo por medio de esa comparación. Así que vamos a orar así como estamos antes de empezar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te pedimos que nos hagas conscientes de tus misericordias, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que por medio de ti nos abras el entendimiento, nos permitas analizar, comprender, entender y saber cómo aplicar, Señor, cuando hablamos sobre tu obra. Que podamos abrir los ojos y saber reconocerte en lo que estás haciendo entre nosotros, porque quizás muchos de nosotros estamos ciegos a lo que tú haces. Ayúdanos a tener claridad, a tener luz, para poder saber identificar lo que tú haces y entender la responsabilidad que eso implica para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces, cuando hablamos sobre el Espíritu Santo y su obra, algunos tienen en la mente los israelitas en el desierto. No de manera consciente, pero muchas de las cosas, en mi experiencia, cuando yo estuve en iglesias que no tenían doctrina bíblica, muchas de las cosas tenían que ver con el de Israel del Antiguo Testamento. De hecho, cuando tú vas a una iglesia católica romana, no sé si te ha tocado saber que ellos tienen dividido su recinto en un lugar santísimo, ¿verdad? Un lugar santo y lo demás, incluso tienen el atrio. Y que no te puedes subir al lugar santísimo. ¿Cómo identificas cuál es el lugar santísimo? Donde tienen la cajita dorada de las hostias, ¿verdad? Solo el sacerdote puede subirse ahí. Y me ha tocado ver muchas veces cuando normalmente iba a esos lugares que regañan a los que se suben ahí. Por ejemplo, tengo un amigo que es camarógrafo. Entonces había bodas y él se ponía a grabar.
y pues le echaba ganas a sus videos y quería tener tomas con perspectiva, y un día se subió y ahí mismo el sacerdote lo regañó delante de todos, que se baje, que él no puede estar ahí. Y dice, bueno, ¿de dónde viene la idea de que en ese recinto hay un lugar santísimo? No del Nuevo Testamento, ¿verdad? Proviene del Viejo Testamento. Ahora, entre los cristianos protestantes, ¿cómo se refieren normalmente los cristianos a esta zona que está en alto? Como el altar, ¿verdad? Pero no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que en el lugar donde se reúnen los cristianos hay altares. El concepto de altar es del Antiguo Testamento, ¿verdad? De hecho, me tocó estar en congregaciones cristianas donde solo los pastores, y les llaman levitas a los de la alabanza, que tampoco encuentras eso en el Nuevo Testamento, pero les llaman levitas a los de la alabanza, solo los levitas y el pastor se podía subir al altar. Eso tampoco proviene del Nuevo Testamento, son cosas del Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas cosas que los cristianos han visto que se hacen, se les ha enseñado y se les ha dicho que no corresponden al Nuevo Testamento, no corresponden a la iglesia que está en el pacto de la gracia. Entonces heredan muchas cosas, y cuando hablan del Espíritu Santo y cuando piensan en la obra del Espíritu Santo, piensan en Moisés, piensan en Elías, piensan en Eliseo, y tratan de embonar eso con lo que vivimos en la iglesia actual. Y eso a veces genera problemas y conflictos a la hora de entender qué es lo que el Espíritu Santo hace y cómo es que nosotros tenemos responsabilidad. La delegamos a alguien más. Entonces, me gustaría que fuéramos a un caso muy particular donde podemos hacer una comparación directa entre los israelitas y la iglesia. Podríamos decir en el sentido estricto de la palabra que los israelitas en ese momento también eran la iglesia del Señor, ¿verdad? Todos los que eran salvos. Pero estaba lleno de muchísima gente más. Entonces, vamos a Números 11, versículo 4 al 6. 11, 4 al 6. Dice, gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. ¿Sabemos? Y todos los que estuvieron aquí mientras estudiamos el Pentateuco, que todavía no se acaba, ¿verdad? Están estudiándolo con el pastor Antonio. Sabes que los israelitas se quejan una y otra, siempre se están quejando, quejas y quejas y quejas. En este caso particular ya están cansados del maná, ¿verdad? Pero fíjate el detalle particular que nos pone Moisés cuando dice gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esta gente solo pensaba en comer. ¿Conoces personas que solo piensan en comer? ¿Eres una de ellas? Yo le he dicho muchas veces, a mí me gusta comer lo que me gusta, ¿verdad? Y mi esposa se asombra porque a veces acabo de comerme algo que me gusta y yo le estoy diciendo, ¿y qué vamos a cenar? Y dice, ¿cómo? ¿Acabas de comer? ¿Tienes hambre? No necesito hambre para planear qué voy a cenar. ¿Verdad? ¿Sí me entiende? Si es algo que me gusta, aunque no tenga hambre, pero sé que ya está planeado, excelente. Bueno, gente de toda clase se mezcló con los israelitas. Algunos sí salieron de Egipto con los israelitas sin ser israelitas, pero en su travesía, pasaron por muchos lugares, gente se les fue anexando. ¿Por qué se les anexaba? Porque van a la tierra prometida, ¿verdad? Estas gentes que se empezaron a mezclar no tienen ni idea de quién es el Dios de Israel. Y sabemos, conforme avanza la historia, que sí, algunos de esos eran salvos, ¿verdad? Realmente se anexaron a los israelitas porque Dios los había salvado, pero la gran mayoría no. Entonces, piensan solo en comer, en un lugar donde no hay comida. Están en el desierto, y yo creo que todos hemos experimentado algo similar. Cuando tienes mucha hambre y no puedes comer, estás pensando en lo delicioso que sería comer algo, ¿verdad? No nada más lo he vivido yo, también conozco personas que dicen, imagínate ahorita una carnita asada. No se puede, no podemos salir de aquí. No, pero imagínate la cebollita, el aguacatito, el limón, y yo me hice una salsa buenísima y empiezo a hablar de la receta y empiezo a hablar de la tortilla hecha a mano
y se la pasa hablando de comida cuando no puedes comer todavía. Ahora estás en el desierto y empiezan estas personas a hablar. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Egipto? Dice, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? El pescado que comían gratis eran esclavos. Todos los días clamaban a Dios para que los liberara. Ahora que son libres, dicen, ¿te acuerdas del pescado que comíamos gratis? No pagábamos el pescado, era una prestación, ¿verdad? Ellos trabajaban como esclavos y Egipto les proveía de comida. Ya no se quejan de la servidumbre. Comíamos pescado gratis, comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El maná, lo que Dios les dio para salvarlos de morir de hambre. ¿Verdad? Están en el desierto, no tienen ya que comer. Y Dios les envía maná del cielo, algo sobrenatural, para que puedan sobrevivir. Y siguen en el desierto y Dios sigue enviando maná. El maná dejaría de caer cuando llegaran a la tierra prometida. Pero mientras estén en el desierto, Dios les provee sobrenaturalmente el maná. Pero la gente ya está cansada del maná. Números 11, 7 al 9. Moisés nos da una descripción breve del maná. El maná se parecía a la semilla del cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machucaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Pues imagínate, ya llevan varios meses, ¿verdad? Comen maná, al siguiente día otra vez comen maná, y luego el siguiente día comen maná. Lo preparas de una forma, lo preparas de otra, pero es maná. ¿Alguien se cansa de la comida? Yo tengo una enorme tolerancia a comer lo mismo todos los días. Puedo comer lo mismo durante años, y si me gusta eso que como, no me canso. Una vez estaba trabajando, no se lo recomiendo a nadie, me hizo subir mucho de peso, pero cerca de donde yo trabajaba había un KFC. Y a mí me gusta mucho la hamburguesa de pollo con la receta secreta. Bueno, ¿qué creen que comí durante un año todos los días que iba a trabajar? Esa misma hamburguesa. Y había promociones. Y cuando tú comprabas la hamburguesa, te daban chance de rascar y te ganabas un premio. Durante un año rasqué esos cartoncitos y ¿cuántas cosas crees que me saqué? Ninguna. Me daba mucho coraje que llegaba yo, le rascaba, no, nada. Y el que estaba atrás de mí, gritaba. Se había ganado algo. Bueno, también mi esposa me ha dicho, yo puedo comer lo mismo muchísimo tiempo, muchísimo. A gusto. Pero también he conocido personas que no pueden comer lo mismo 2 días seguidos. Comen huevo y luego otra vez huevo. No hay otra cosa. No es lo que hay. Ahora imagínatelo meses comiendo maná. Lo cocían o lo amasaban. Maná con esto, maná con lo otro, maná al revés, pero siempre maná. Y la gente ya se cansó. Yo creo que podemos entender ese cansancio. Pero el problema es que si Dios te está proveyendo sobrenaturalmente para que no mueras de hambre y te quejas de esa provisión, eso implica que estás menospreciando a Dios. Y en eso no nos fijamos muchos cristianos cuando nos quejamos de lo que tenemos. Todo lo que tenemos es por gracia o por misericordia, ¿verdad? Por gracia o misericordia. Y cuando te cansas de algo que Dios te da, menosprecias a Dios cuando te quejas. No cuando te cansas. El cansancio es inevitable, ¿verdad? Pero tú debes de dominarte a ti mismo y decir, gracias a Dios, porque si no moriría de hambre, si es lo único que tienes para comer. Y buscarías enfocar una gratitud hacia Dios, aunque no sea tan sabroso o ya te cansó lo que estás comiendo. Pero el pueblo se empieza a quejar a rienda suelta, motivado en primer lugar por los que no eran israelitas, que solo piensan en comer.
Pues estos empiezan a quejarse y a acordarse de la comida. Todos los demás empiezan a decir, sí es cierto, comíamos bien sabroso en Egipto, sea lo que sea de cada quien, sí, nos maltrataban, nos latigaban, pero qué buenos estaban los pepinos. ¿Te acuerdas? Y empiezan a pensar en eso que no tienen y se empiezan a amargar. Todos hemos pasado por eso también, ¿no? Te amargas cuando te enfocas en eso que no tienes, en eso que quieres tener pero no tienes. Pocas veces pensamos en lo que tenemos para agradecer. Siempre pensamos en lo que no tienes. Ay, si yo tuviera esto. Ay, si yo me fuera de vacaciones. Ay, si yo ganara más. Y piensas, bueno, ¿qué hago para ir de vacaciones? No, pues no se puede. Hay muchos gastos, tengo muchos hijos, tengo muchos de estos. Y te amargas. Porque ves que otros se van, suben las fotos en Facebook y todos se ven tan felices en Facebook. ¿Verdad? Y dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo tengo que ser pobre? ¿Por qué yo tengo que tener esto? Y te empiezas a amargar. Ese es el proceso natural. Hay gente amargada, que vive amargada por pensar en lo que no tiene. Y es muy contagioso. Porque tú estás luchando por mantenerte agradecido en algo y escuchas a un amargado que tiene el mismo problema que tú y empiezas a pensar, pues sí es cierto. ¿Sí es cierto? A mí se me hace que Dios ama más a aquel que a mí. Y eso no es justo. Y te empiezas a quejar. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Empiezan todos a quejarse, a llorar, como vamos a leer aquí enseguida. Empiezan a llorar. Ahora, hagamos un paralelismo con la iglesia. Pensemos, los israelitas salen de Egipto y tienen un propósito, llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y Dios dijo que Él los iba a llevar. Está una columna de nube, una columna de fuego. De día la nube, de noche el fuego. Es Dios quien los está guiando. Es Dios quien los está proveyendo del maná. Es Dios, que dice la Escritura, que se encargó de que sus zapatos, su calzado no se desgastara. De que su ropa tampoco se desgastara. Porque no iban a poder fabricar nueva ropa ni se iban a encontrar un mol en el camino, ¿verdad? ¿Cómo pudieron soportar sus sandalias y su ropa? De manera sobrenatural, Dios se encargó de que eso no se les desgastara. Dios los está guiando y se está revelando a ellos. Les da leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hagan los israelitas está enfocado en preservarse y llegar a la tierra prometida. ¿Se entiende? Ahora, la iglesia de Cristo. Inicia la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Dos cosas, ¿verdad? Mantenerte fiel hasta que te mueras o hasta que Cristo regrese. ¿Cuál es la tierra prometida de la iglesia? El regreso de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que hagamos entre nosotros está diseñado para mantenernos firmes, ¿verdad? Permanecer fieles, ya sea que mueras o que Cristo venga. En cierta manera hay un paralelismo entre el Israel, que se dirige a la tierra prometida, y la iglesia de Cristo. No es igual, ¿verdad? Hay muchas cosas diferentes, pero se parece. Y así como había gente mezclada con los israelitas, que no es israelita y solo piensa en comer, de la misma manera Jesús enseña que el trigo y la cizaña crecen en el mismo lugar. El trigo es de Jesús, la cizaña no. ¿Cierto? Y cuando la cizaña se agrega a la congregación, esa cizaña no está pensando en Dios como los que se agregaron con los israelitas. Los que se agregaron con los israelitas están pensando en los beneficios de la tierra a la que van. La tierra prometida, que fluye leche y miel. Ellos se agregaron con eso en la mira. Muchos en las congregaciones no se agregan porque Dios los haya salvado, sino por lo que Dios puede darles. ¿Me explico? Por eso entre lo más común es ver personas que llegan y le preguntas ¿por qué estás aquí? Y te dicen porque tengo problemas en mi matrimonio. Esa no es una razón para estar aquí. ¿Me explico? Claro que Dios puede resolver los problemas en tu matrimonio. La Biblia está llena de información sobre cómo resolver los problemas del matrimonio. Pero tú no vienes a la iglesia porque tienes problemas. Tú estás en la iglesia de Cristo porque Él te rescató y ahora le sirves. Eres su siervo, ¿verdad? Y estás aquí para hacer su voluntad, tengas o no tengas problemas.
Hay otros que se acercan y dicen, sí, el beneficio es que no quiero ir al infierno. Estoy aquí porque no quiero ir al infierno. No están aquí por Dios. Ellos pusieron sus metas más lejos. Cuando me muera, yo no quiero ir al infierno, así que dime qué tengo que hacer. No están buscando una relación con Dios, no han sido nacidos de nuevo, quieren evitar la condenación eterna. Ahora, esas personas, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando tienes que crecer en santidad, cuando tienes que sacrificarte, cuando las cosas se ponen complicadas en el trato de los miembros unos con otros, son los primeros que empiezan a quejarse. Y eso que son cristianos. Espérame, hay mucha desinformación en alguien que dice eso, que se dice cristiano, ¿verdad? Ese es un pensamiento no cristiano, sino pagano, del mundo. En el mundo se dice, que la mira, y eso que es cristiano, eso sí se entiende que le diga el mundo, no tiene contexto ni conocimiento. Pero un cristiano que diga eso, dices, oye, hay mucha ignorancia ahí, porque en la Biblia en ningún momento dice que los cristianos son perfectos, o que no se van a equivocar. De hecho, te llama a la tolerancia, ¿verdad? A llevar las cargas los unos de los otros, a seguir los procesos para confrontar el pecado del hermano. No nos debería sorprender que haya pecado en los cristianos, porque eres cristiano y lees la Biblia y tú mismo pecas. Pero cuando escuchas que otro se queja, tú también dices, y sí es cierto, y se suman a las quejas y se convierte en un rumor. Así tenemos uno de los primeros problemas en la iglesia en Jerusalén, cuando se repartían la ayuda a las viudas. Se empezaron a quejar que no les daban igual a las viudas extranjeras que a las viudas locales, y se convirtió en murmuración. Una iglesia enorme, y la murmuración estaba en todos lados, por eso tuvieron que convocar a la asamblea y detener la murmuración. Pero fíjate que el proceso es igual, ¿verdad? Empiezan unos a quejarse, a desahogarse, y otros, que son las ovejas de Cristo, porque las cabras locas no las vas a poder evitar, ¿verdad? Algunos se han preguntado, ¿por qué no expulsas a todas las cabras locas? Para empezar, ¿cómo puedes saber con ciencia cierta quién es una cabra loca? Hasta que tienes evidencia de pecado sin arrepentimiento, ¿verdad? Hay cristianos muy maduros, hay cristianos muy inmaduros. Cristianos negligentes. ¿Sí me escuchan? Sí. Hay cristianos muy negligentes. Hay cristianos que dicen, ¿en serio es cristiano? Me cuesta trabajo creerlo. Pero con que haya así tantito avance de santidad, con que haya avance y muestra de arrepentimiento, dices, bueno, es una oveja de Cristo. Dios al que recibe como hijo lo disciplina, ¿verdad? Entonces, pensamos, ¿cómo le hacemos para evitar que haya cabras locas entre nosotros? No se puede. No se puede, y Jesús lo dijo. Mateo 13, versículo 24 al 30. Dice, Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces dio la mala hierba. Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sé que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Ok, ¿hasta qué punto se va a hacer la limpia definitiva? Hasta el día de la siega. Hasta el día de la siega va a haber esa separación, pero el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Por todas las congregaciones donde haya cristianos tendrán cizaña también, ¿verdad? Las cabras locas no van a dejar de venir. Siempre las vamos a tener hasta que llegue el día en que regrese Cristo. No debemos sorprendernos de eso. Debemos estar conscientes que las cabras locas siempre estarán entre nosotros. Por eso, cuando alguien se queja o muestra amargura, hay que estar alertas. ¿Es un cristiano que perdió el control de sí mismo
o es una cabra loca, ¿verdad? Entonces, el problema de las cabras locas, por así decirlo, está creando suficiente tensión entre los israelitas. Así como les pasó a ellos, así nos puede pasar a nosotros. Regresemos a Números. Moisés registra que la queja se generalizó al grado de que todos estaban llorando porque querían carne. Números 11, 10 al 13. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada uno a la entrada de su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Repito, cada uno a la entrada de su tienda, con la cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Entonces, muy disgustado, Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Entonces, lo que empezaron unos, todos se sumaron. Todos están quejando que quieren carne. Ahora pensemos en la situación de Moisés. Dice que está muy disgustado. La palabra aquí disgustado es ra, la misma que se utiliza para hablar del mal. Cuando Dios dijo que todo era bueno, ¿verdad? Tov, y luego dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí la palabra es ra. Aquí nos dice que Moisés está muy disgustado. ¿Cómo entendemos eso? La concordancia exhaustiva Strong dice que la palabra ra se traduce también como adversidad, aflicción, malo, calamidad, disgusto, angustia. Moisés está muy mal, está harto, fastidiado de lo que está sucediendo, que no es la primera vez, ¿verdad? Entonces acude a Dios. Versículo 2. ¿Acaso yo lo concebí o lo di a luz para que me exijas que lo lleve en mi regazo como si fuera su nodriza y lo lleve hasta la tierra que prometiste a sus antepasados? Moisés dice, yo no tengo nada que ver con ellos, no son mi familia, no son mis hijos. ¿Por qué tengo que llevarlos yo? Fíjate bien, es muy difícil pastorear cabras locas, ¿verdad? ¿Lo puedes entender? Es muy difícil pastorear cabras locas y muy difícil pastorear ovejas rebeldes. Porque no importa que les indiques el camino, no lo quieren hacer. Y Moisés está muy disgustado. Y va y habla con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas mal? Si soy tu siervo, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué habla Moisés de un maltrato? Dios no lo ha maltratado a él, ¿verdad? Pero Dios le encomendó a él esa tarea. De forma indirecta, dice Moisés, si yo estoy con estos asuntos, es porque tú me lo encomendaste. Y ves cómo es la gente y lo permites. ¿Por qué me tratas mal? Fíjate bien, Moisés también ha estado comiendo maná todo el tiempo, ¿verdad? No había un plato especial para Moisés. Dios no mandaba maná y carnita para Moisés. Todos comían lo mismo. Moisés tenía la misma situación como para quejarse, pero Moisés no se queja. Josué tampoco se queja. No hay queja registrada de Aarón, ni de Miriam, ni de otros cuyos nombres sobresalen en el libro. Moisés tiene que luchar consigo mismo, mantenerse agradecido, pero tiene que lidiar con los que no quieren ser agradecidos. Y como él es el responsable, a pesar de que lucha consigo mismo para mantenerse firme, ahora tiene que lidiar con esas personas en un asunto que no tiene solución. ¿Por qué? Porque todos quieren carne. ¿Y de dónde la vas a sacar? Así que desde el punto de vista de Moisés, piensa, trata de ponerte en sus zapatos. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Cuánto tiempo falta para seguir avanzando y que lleguen a la tierra prometida? Todavía les falta mucho. Ellos no saben todo lo que va a pasar después. ¿Cuánto tiempo van a seguir quejándose de que tienen solo maná? Mucho tiempo. Ahora esta gente era medio salvaje
ya habían tratado de apedrear a Moisés anteriormente, ¿verdad? Se disgustan y pues ¿para qué batallamos con Moisés? Vamos a matarlo. Ya lo habían intentado antes, Dios intervino. Imagínate, ¿cómo arreglas esa situación? Y tú eres el responsable. Y tú no hiciste nada malo, son ellos los problemáticos. ¿Qué tan difícil sería eso? ¿Cuál es el paso, el camino que deberías seguir? Irías con ellos y les digan, a ver, criaturitas del Señor, vamos a hablar. ¿Por qué no les paso una nueva receta con maná? No quieren, ¿verdad? ¿Cuál es la única esperanza de Moisés? Dios. Acude a él frustrado, al grado de querer morirse, como vamos a ver ahorita. ¿Por qué me tratas mal, Señor? Quiero que entiendas eso. Los problemas de los cuales también hablaba el apóstol Pablo. Pablo decía que era un peso enorme cargar con las congregaciones. ¿Por qué? Si todos los cristianos obedecían a Dios, ¿la congregación sería un peso? No, sería pura felicidad, ¿verdad? Pura alegría. Pero no hacemos eso, nos equivocamos. Entramos en conflicto con otros. Unos y otros se pelean, otros no se pueden poner de acuerdo. Se involucra más gente, se hace más grande el problema. Ahora se tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la paz y la armonía. Ahora multiplícalo por aproximadamente la cantidad que somos nosotros, no se compara con la cantidad que traía Moisés. Era más de 1 millón de personas. Todos quejándose porque quieren carne. Qué complicada situación. Es muy difícil pastorear cabras locas y ovejas que no tienen entendimiento. Versículo 13. Todo este pueblo viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde voy a sacarla? Ahí está el problema de Moisés. Ahora, paralelismo con la iglesia. ¿Se parecen los problemas de Moisés con la gente a lo que pasa en las iglesias? Claro, claro que sí. Hay que derrumbar esa idea de que los cristianos todo lo hacen bien. Porque hay muchos, aún siendo cristianos, que piensan que así es. Y piensan que todas las cosas fluyen. Y sí, no. Gran parte del tiempo, si tienes un énfasis bíblico y las personas se esfuerzan por hacer la Biblia, vas a encontrar armonía, mucha armonía. Pero no siempre. Y eso es difícil. Así que piensa, cuando tú estás encargado de algo y en esa área hay problemas y tú eres el responsable de arreglarla, se convierte en una carga para ti. Porque además de las cosas que tú tienes que hacer por ti mismo, de tu propia casa y tu propia familia, tienes que lidiar con otros que ni siquiera son tu familia para que el problema se arregle. Piensa, aquí en la congregación, diáconos, staff, ancianos, personas que tengan cargo de algún área y que son responsables de las personas. ¿Te has puesto a pensar si tú les has provocado dolor de cabeza por las cosas que haces o las que no haces? ¿Te has puesto a pensar que ellos piensan en un área de diaconado y hay conflictos? Esa persona que es diácono tiene que atender sus propios asuntos de su vida, ¿verdad? Él tiene que vivir agradecido con lo que Dios le ha dado. Y encima tiene que lidiar con el problema que tú estás generando. ¿Por qué? Porque Dios le encargó esa responsabilidad. Así que desde la perspectiva de congregante, puedes dejar pasar muchísimas cosas que suceden, pero no estás consciente. Es como cuando somos hijos. Somos hijos y estamos en la casa de nuestros padres y nos quejamos porque ahí otra vez vamos a comer huevo, otra vez. Tú no sabes todo lo que se tuvo que hacer para que haya huevo en la mesa. Pero pues tú, el principeso, ya te cansaste del huevo. Digo, yo también tengo dignidad, ¿por qué me das puro huevo? Y escapa por completo de tu mente todo el sacrificio que se hace para que tengas algo para comer, ¿verdad? Y te empiezas a quejar. Porque yo, ve a la tienda, y porque yo, manda a mi hermano. Yo fui la última vez, todos hicimos eso como hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Tu perspectiva está centrada en ti mismo. Yo aquí estoy muy a gusto. Yo llegué a la conclusión honesta de que mi papá no me podía ver a gusto en el sillón. Tenía que parecer ocupado cada que él pasara para que no me mandara a hacer cosas.
Entonces yo estaba a gusto y ahí viene rápido y les voy a dar un gran secreto. Tú nada más muévete de un lugar a otro como si hicieras algo y todos piensan que estás haciendo algo. ¿Te has dado cuenta? Aunque no estés haciendo nada, nada más haz como que haces algo. Como estás ocupado no te pones a hacer nada, pero te ven desocupado, te piden cosas. Y dices que injusto, no me quieren. Esa mentalidad, algunos la llevan a la iglesia. Es la mentalidad del israelita. No sabes todo lo que se tiene que hacer para que las cosas pasen, pero te quejas de que algo está pasando. ¿Se entiende? Este es un problema. ¿Por qué esto? Y empiezas a quejarte. Y luego, en lugar de seguir los patrones bíblicos, se lo compartes a alguien más. ¿Ya viste esto? ¿Ya viste? Está muy mal. ¿Tú cómo ves? No, sí, yo también veo que está mal. Y se empieza a correr. Y el que sea responsable de esa área, ahora va a tener que meter tiempo, esfuerzo y muchas veces dinero en lidiar con ese asunto que él no provocó, que él no tiene nada que ver, pero que ustedes dejaron que pase porque están cansaditos de maná. ¿Se entiende? Ese mismo problema que tienen los israelitas también lo vemos en la iglesia. Así que se vuelve muy importante la solución que Dios le da a Moisés, ¿verdad? Porque enfrentamos los mismos problemas, enfrentamos las mismas situaciones. Números 11, 14 al 15, palabras de Moisés. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Moisés dice, lo mejor para mí es que me mates. Ya no lo soporto. No quiero tener nada que ver con esta gente necia. ¿Lo entiendes? Por supuesto que es entendible. ¿Alguna vez has tenido personas que dependen de ti y son necios? Se vuelve insoportable lidiar con un necio, porque no entiende razones, por más que le expliques. Moisés dice, ya, mejor mátame. Sabe que su vida no le pertenece, por eso no se suicida. Su vida le pertenece a Dios y le tienes que decir a Dios, quítame la vida ya. Si me vas a ayudar, quítame la vida, es lo mejor que puedes hacer por mí. Por eso ningún cristiano se debe sorprender si le pasa por la mente la idea de morirse. Porque he conocido personas que dicen, le voy a contar algo muy grave, pastor. Dime, ¿qué pasó? Pensé en matarme. Pues eso es básico. ¿No has leído la Biblia? Eso es básico. Cualquiera que se enfrenta a cumplir la voluntad de Dios, a mantenerte en santidad y lidiar con otros, eso te va a pasar por la cabeza muchas veces. Elías, Moisés, sigue la lista, etcétera, etcétera. Eso es normal, pero sabes que tu vida no te pertenece. No te la puedes quitar. Tienes que acudir a Dios, como le hizo Moisés. Dijo, Señor, ya, mejor quítame la vida. Ahora, respuesta de Dios, ¿verdad? Porque si tú piensas en la carga de Moisés, más, veamos primero un caso, Filipenses 4:2. Palabras de Pablo. Ruego a Evodia y también a Sintique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Estas dos fulanas se hicieron famosas, ¿verdad? Aparecen en la Biblia. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que les está pidiendo Pablo? ¿Por qué salen a relucir y siglos de generaciones conocen su caso? ¿Cuál era su caso? Aquí no lo especifica, pero creo que podemos deducirlo. ¿Qué es lo que les pide Pablo? Pónganse de acuerdo en el Señor, ¿verdad? O sea que están en desacuerdo. Ahora vamos a Filipenses 2 al 4. Fíjate la petición de Pablo. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. O sea, estar de acuerdo. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. En ese contexto les dice, pónganse de acuerdo en el Señor. ¿De qué está hablando? Que están haciendo las cosas mal y quedaron evidenciadas públicamente. Pablo, desde donde se encontraba,
está lidiando con los problemas de Evodia y Síntique porque no se ponen de acuerdo. Y tiene que amonestarlas públicamente a estas dos mujeres. Si te fijas, esta es la iglesia primitiva, que tienen unos pocos años de que Jesús estuvo caminando ahí en la tierra y que los apóstoles hacían milagros y señales y se pelean. Y Pablo tiene que decir, ya, pónganse de acuerdo. Es normal. Números 11, 16 al 17. Dios responde a Moisés en dos aspectos, con respecto a la gente y con respecto a su petición. Porque Moisés dice, ya no puedo solo, mejor quítame la vida. Y luego dice, ¿qué hago con esta gente que quiere carne? Dios le da dos respuestas. Primero le responde a Moisés según la situación de Moisés. Números 11, 16 al 17. El Señor respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Y yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo, así no tendrás que llevarla tú solo. O sea, Dios no le dijo, ya está bien Moisés, vete a descansar, yo me encargo. No, le vas a seguir, pero no solo. 70 más iba a poner del mismo espíritu, obra del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo con Moisés y solo con Moisés hasta este momento del tiempo? Capacitándolo y sosteniéndolo. ¿Para qué? Para lidiar con toda la responsabilidad que se le había puesto en sus manos. ¿Verdad? Y dice Moisés, no puedo solo. Lo que quiero es morirme. Dios le dice, ok, 70 más, el mismo Espíritu que está en ti, los va a capacitar a ellos. ¿Cuál es una de las obras básicas del Espíritu Santo en la vida de creyente? Capacitarlo para la tarea que se le encomendó. El único que tenía la responsabilidad era Moisés, a cargo de todo, Aarón como sumo sacerdote, ¿verdad? Y sus hijos. Pero quien está enfrentando toda la crisis es Moisés, así que Dios dice, voy a capacitar también a otros 70, para que no lleves la carga tú solo. De ahí, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, el concepto de un solo hombre que dirige no existe. Desde aquí se resolvió ese problema. Un solo hombre no va a poder llevar la carga de muchas personas. Tiene que haber una pluralidad de ancianos, pluralidad de pastores. Fíjate cómo Dios empieza a distribuir la carga. No quita la carga, la distribuye. Jetro, cuando fue a visitar a Moisés, y Moisés le cuenta que él hacía todo, y que él atendía todos los temas de injusticia, y que él se encargaba de todos los procesos, Jetro le dice, no, la gente se está cansando y tú te vas a acabar. Y le propone organizarse. Pero el único que está siendo capacitado por el Espíritu Santo era Moisés. Ahora Dios dice, voy a capacitar con mi Espíritu Santo a otros 70. Así que Moisés, en cuanto a tu petición de que te quite la vida, no. En cuanto a tu cuestionamiento de por qué yo, porque lo digo yo, es tu tarea, la sigues haciendo, te voy a proveer ayuda. ¿Se entiende? Grábate bien eso. Cuando Dios te dio una tarea, no importa qué tan cansado estés, no te la va a quitar. Te va a ayudar, pero tienes que cumplir lo que se te encomendó, ¿verdad? Cuando estamos en la casa, padres de familia, padre o madre, también puedes ver el caso de Moisés aplicado en pequeño en tu casa, ¿verdad? Hay algunos que nos tocan hijos muy bien portaditos y hay unos que les tocan unos que dices, te hace pensar en el anticristo, ¿verdad? ¿Qué tal si este es? Piensas. Y tienes que lidiar con las responsabilidades de tus hijos. Todos hemos sido hijos, ¿verdad? Aquí nadie vino de generación espontánea, pero no todos tienen hermanos. Sé que hay varios casos que son hijos únicos, pero todo el hijo que tenga hermanos sabe que tus hermanos son para pelear, ¿cierto o falso? Y es una bendición, porque cuando tienes hermanos para pelearte con ellos, vas bien filoso al mundo. Alguien te quiere hacer algo y ya tienes todo un repertorio de contrarrespuestas,
de ataques indirectos que los aprendiste con tus hermanos. Y es muy difícil que te humillen en público, es muy difícil que se aprovechen de ti, porque ya vas, como dicen acá en México, ya vas bien curtido con toda la experiencia de tus hermanos, ¿verdad? Pero toda esa experiencia que acumulaste peleando con tus hermanos, que sirve mucho, ¿quién tuvo que lidiar y soportarla? Tus papás, ¿verdad? Hay papás que dicen, ya no puedo más, ya. Estos 2 niños, o 3, o 4, o 5, los que tengan, ya no aguanto. Dios, quítame la vida, dicen. Así que todos los que tienen más de un hijo saben que sus hijos se van a pelear. Y algunos están haciendo todo el esfuerzo porque no se peleen. Es inútil. Es inútil. Más bien, enséñales a pelear con orden. No que se peguen, pero que sepan responder. ¿Me explico? Porque así les va a tratar la gente en el mundo. Y he conocido ya algunos jóvenes adultos que están ofendidos porque les dijeron aleluyos. Y dicen, porque a mí, Señor. No, ¿eres hijo único o qué? ¿Acaso tu hermano nunca te dijo cosas despectivas? Claro que sí. Para eso son muchas veces. Pero aprendes a responder, sí, pues si yo soy aleluyo, pues tú eres un hijo del diablo, dice la Biblia, ¿verdad? Y empiezas a jugar y empiezas a regresársela. En lugar de ofenderte, sabes cómo lidiar con esa tensión y tú lo ves como algo positivo. Muchos en la iglesia de cristianos piensan que es positivo. No, espérate, por eso quiero hacer la distinción. En tu casa, cuando eres niño y vas creciendo, es parte del aprendizaje. Para que cuando ya seas adulto no hagas esas cosas. ¿Me explico? Pero ponte en la perspectiva de los papás. Todo lo que los papás tuvieron que soportar de tus llantos, tus chiflazones, tus arranques de ira en público, que a los papás se les cae la cara de vergüenza cuando lo hacen. Bueno, pasa en las familias, pasa en la iglesia de cualquier tamaño y es la tarea que tienes que cumplir. Así que piensa cuando estás en una congregación qué problemas estás generando tú y cuántos dolores de cabeza vas a provocar para los responsables. Porque somos un cuerpo, dice la Biblia. Entonces Dios provee de ayuda. No un solo hombre, 70 hombres. ¿Por qué? Porque eran muchísimas personas. Más de 1 millón. Y dice Dios, 70 para 1 millón, está bien. Y ahí nos ayuda a más o menos determinar una proporción. ¿Cuántos ancianos debería de haber en una iglesia de X tamaño? Bueno, podemos darnos una idea. Si para Dios 70 capacitados por el Espíritu Santo para más de 1 millón de personas, bueno, es una referencia, ¿verdad? Que puede ser útil. Segunda respuesta de parte de Dios, Números 11, 18 al 20. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Así que ten mucho cuidado con lo que pides. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen, ay Señor, ¿por qué no me das un mejor trabajo? ¿Por qué esto y por qué el otro? Y se los concede. Y luego tienes muchísimo más problemas por eso que adquiriste, porque hablamos en ignorancia. Hablamos en ignorancia. Hay muchos que piensan, yo quiero seguir escalando en la empresa y quiero llegar a ser el CEO. ¿Sí? ¿Sabes el precio que se tiene que pagar por eso? ¿Sabes el tiempo que tienes que invertirle a eso? No sabes, pero te quejas y pides. Y cuando llegan ahí, no tengo tiempo para nada, Señor, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para esto, pues no estabas pide y pide que querías eso. Porque pides como necio. Y Dios en su disciplina muchas veces te lo da para que aprendas a callarte la boca y controlarte. Tengo que ser agradecido. Dios tiene buenas razones para darme lo que me da.
Hay tantas cosas que no conoces, que lo mejor, como dice Proverbios, aún el necio cuando se queda callado, pasa por sabio. Entonces, fíjate, les va a dar carne hasta que se les haga por las narices, hasta que vomiten por haberlo despreciado. Moisés no entiende en un sentido práctico. Números 11, 21 al 22, Moisés respondió: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres. Ese es solo el ejército, faltan las familias de ese ejército, ¿verdad? Por eso podemos decir que fácil son más de 1,000,000. Dice, ¿y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se degollaran todas las ovejas y vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? Moisés entiende, esa es la instrucción de Dios, darles carne todo un mes. Y dice Moisés, yo te lo voy a sacar. Si matamos todos los animales que tenemos, no alcanza. ¿Cómo lo voy a hacer? Versículo 23. El Señor respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Entonces Moisés obedece. Moisés lleva dos cosas en la mente. Número 1, 70 ancianos. Tienen que ser ya ancianos, ¿verdad? ¿Qué eran los ancianos en aquel entonces? Líderes de las tribus. Tiene que haber 70 ancianos ya, los cuales se van a repartir la carga junto con Moisés, y Dios va a enviar carne. Números 11, 24 al 25. Moisés fue y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. Después juntó a 70 jefes ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí? Capacitándolos. ¿Para qué? Para que puedan guiar al pueblo. Fíjate bien, se requiere algo sobrenatural para poder soportar todo eso. Casi nunca pensamos en eso. Se requiere algo sobrenatural de parte de Dios para que pueda soportar la carga que es pastorear a otros. ¿Por qué? Porque seguimos en esta carne, seguimos pecando. Pero entonces, ¿cuál fue la solución de Dios ahí? Moisés y 70 más y otros 2. Números 11, 26 al 27. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el Espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Fíjate, habían sido elegidos, pero no fueron. No se especifica por qué. Quizás ritualmente estaban impuros y no podían entrar al templo, no se sabe. No estuvieron ahí en el lugar donde estaban los demás. Otros 2 fueron en su lugar y aún así Dios también los capacitó a ellos. Así que son 72 en total, ¿verdad? Pero se asombran, dicen, ¿qué está pasando con estos señores? No están allá con Moisés, pero están profetizando. No se sabe exactamente qué estaban haciendo, pero les llama la atención y corren a avisarle a Moisés. Versículo 28 al 30. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Deténlos. No dejes que lo hagan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ya han tenido serios problemas de gente que se quiere rebelar y quiere tomar el control. Si Dios eligió 70 y están ante la presencia de Dios, ¿por qué estos 2 empiezan a profetizar? Muy seguramente van a causar problemas. Josué dice: no lo permitas, Moisés, deténlos. Moisés, Señor mío, deténlos. Versículo 29. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces Moisés y los jefes ancianos regresaron al campamento. Fíjate el deseo de Moisés. Dios le proveyó 72, ¿verdad? Pero ¿qué dice Moisés? Yo quisiera que todos tuvieran el Espíritu. ¿Por qué? No solo el liderazgo. Ese es el paradigma que tienen muchos cristianos. Piensan que los líderes tienen una unción especial y los demás no. ¿Te has dado cuenta? Llegan, se sientan y dicen: no, pues sí, ellos son los que lo arreglan, ellos son los responsables, ellos son los que van a ver ese asunto.
y se sienten como que ellos no son parte de esa cúpula, que es un liderazgo que parece que Dios usa más que los demás. Ese es el esquema del Israel antiguo, ¿verdad? Muchos cristianos así se ven a sí mismos, como que yo soy acá del grey, de la gente común, y los especiales son los líderes, los especiales son los pastores. Y ellos sí van a tener que enfrentarse a esos problemas, y ellos van a tener que hacer esas decisiones y hacer esas actividades. Y tú te ves como alguien, pues que nomás viene y participa de lo que está pasando, pero no tienes una responsabilidad en particular. El énfasis que hacemos aquí en Árbol Plantado es: métete a servir. Tienes que estar en un área sirviendo. Si no sirves en ninguna área y permaneces así, te vamos a quitar la membresía. Y algunos nos han dicho, legalistas. No se trata de legalismo, se trata del sentido común y coherencia bíblica. ¿Para qué te llamó el Señor? Esa es la parte que muchos no comprenden. Dicen, bueno, Dios llamó a Hernán, Dios llamó al pastor Antonio, al pastor Ismael, a los diáconos. Pero pues a mí no me ha dicho nada, dicen algunos. A ver qué es lo que Dios me va a encomendar. No estás entendiendo. Te estás poniendo en los zapatos de un israelita en el desierto. Y eso no es así. Fíjate, Moisés dijo, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? ¿A qué se refiere? ¿Que quiere que todos hagan profecía? No, esa es la señal de los que fueron ungidos por el Espíritu Santo. Empezaron a profetizar, ¿verdad? Los que estaban alrededor del tabernáculo y los dos que estaban acá aparte. Y dice Moisés, yo quisiera que Dios hiciera lo mismo con todos. Con todos. Qué diferentes serían las cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a Joel 2, 28, 32. Moisés dice, ¿cómo desearía eso? Luego Dios hace una profecía. Joel 2, 28 al 32 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueño los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre hasta que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como le ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. La primera parte se cumplió, la siguiente parte la estamos esperando cuando llegue el día del Señor. Pero en la primera dice, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Ojo, siempre tengo que hacer esta aclaración. No está diciendo sobre cada humano en la faz de la tierra. Está hablando de los que son de Él, de los suyos. Cuando dice sobre todo género humano es sin distinción. No se trata de quién eres o de quién provienes como descendiente. Sin distinción, Dios derramaría su espíritu, así como lo hizo con Moisés y como lo hizo con los 72. Estaba la profecía, Dios lo hará con todo su pueblo. Ahora, el cumplimiento, Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. ¿De qué está hablando Pedro? Del Pentecostés, cuando empezaron a hablar en lenguas. Y todos estaban asombrados por lo que escucharon. Dice, estos, versículo 15, estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Hasta ahí. Moisés lo anheló. Dios lo profetizó por medio de Joel y lo cumplió cuando inició la iglesia. El concepto de los líderes ungidos no corresponde a la iglesia. Eso es el Israel antiguo. Todos en la iglesia recibieron el Espíritu Santo. Todos. Lo mismo que con Moisés y los 70, lo mismo con cada uno de los cristianos. No hay una élite capacitada para hacer la tarea. Todos fueron capacitados para hacer la tarea. Por lo tanto, no hay unos que nada más tienen responsabilidad y los otros no. Cada uno recibe una responsabilidad particular que tiene que cumplir. Y así como Moisés decía, ¿por qué tengo que soportar a esta gente? Yo no tengo nada que ver con ellos, es la tarea que se le asignó. Y no nada más me lo asignó a mí, no nada más se lo asignó a los diáconos, sino a cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo.
¿Se entiende? Tienes una tarea que cumplir. ¿Cuál? Para eso Dios te dio dones, ¿verdad? Para beneficio de los demás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entender que así como Moisés fue llamado, tú también. Tú también. Y te dio dones para que los uses en encontrar en qué te llamó y bendigas con los dones que Dios te dio en eso que te llamó. Por eso alguien que dice, yo soy cristiano, pero no sirvo, tienes dos opciones muy simples. No es cristiano o es muy ignorante de la palabra de Dios. No hay cristiano que no esté llamado al servicio. No existe. Porque tienes el Espíritu Santo para eso. Por eso, cuando tú sirves en un área y te toca un área en la que tienes que ir a servir, tú tienes que entender que tienes exactamente la misma responsabilidad que tenía Moisés. ¿Me explico? Y que Dios te va a pedir que rindas cuentas de eso que se te encomendó hacer. Pero se nos hace muy fácil pensar que si no eres diácono, que si no eres anciano o si no tienes un liderazgo, entonces no tienes responsabilidad. Es el mismo Espíritu Santo que estaba en Moisés y en los 70, el mismo que está en ti y en mí, si es que naciste de nuevo. Por eso el enfoque del servicio en la iglesia cristiana no tiene nada que ver con el concepto israelita. No vienes aquí a ver qué me dan, a ver qué me enseñan, a ver quién me dice y qué actividad me pone a hacer. No, ese es un israelita del Antiguo Testamento. El cristiano viene y dice, tengo un llamado, yo tengo que servir. Dios me dio el Espíritu Santo para que lo cumpla. Por eso deberías tener un sentido de urgencia de cumplir con el área en la que estás sirviendo, porque para eso te llamó el Señor y que te ha provisto de ayuda, porque no eres el único en ese ministerio. ¿Me explico? No puedes menospreciar al Espíritu Santo en ti, pensando en que los que tienen la responsabilidad son los que tienen que servir. Por eso hacemos mucha énfasis, aunque nos digan legalistas, no es legalismo, es simple congruencia bíblica. No puedes decir que eres cristiano y no sirves. Dios no te dio el Espíritu Santo en vano. Se te encomendó una tarea. No sabes cuál es, encuéntrala. Cumple tu deber. Estás muy cansadito. Ve con Dios y dile, Señor, no aguanto más. Y espera a ver qué te dice. No te va a quitar la responsabilidad. Y hay muchos otros como tú. Hazlo. Cúmplelo. Señor, tengo mucho trabajo. Organízate. Señor, me siento muy mal. Siéntete bien. Yo te sostengo o no. ¿Cuándo? ¿Cuándo una excusa será válida? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Hablamos del Espíritu Santo. La esencia está en todo cristiano, el Espíritu Santo. Pero no está nada más porque está ahí y ya. Es porque tienes una tarea. Has sido llamado a un servicio. Y ese es un grave error que cometen los cristianos, que piensan que los responsables son los que tienen alguna autoridad en la congregación. Todos y cada uno de los cristianos han sido encomendados, igual que Moisés, igual que los 70, a servir a sus hermanos. Y es algo tan difícil de luchar con eso. La iglesia no vive como Israel, que viene a ver qué le dan, a que le digan la voluntad de Dios, a que le indiquen hacia dónde se debe de mover. Debe de venir con decir, aquí estoy, tengo que servir. Dame la oportunidad. Es un enfoque totalmente distinto. Y piensa bien, cada que te quejas del área del servicio en la que estás, te estás pareciendo a estos israelitas insensatos. Cada que te quejas del área de servicio en la que tú tienes que hacer, estás menospreciando al que te llamó. Hablamos de contristar al Espíritu Santo. También se contrista de esa manera. Cada que dices, es una carga, no quiero ir. Y buscas, no, voy a decir que esto, voy a decir que mi abuelita se murió, voy a decir que me duele el pie, me duele mucho la panza, como que me dolió la cabeza. No seas mentiroso. Cumple lo que se te encomendó.
Aguántate. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo podemos hablar del Espíritu Santo sin hacer un alto y examinarte y decir, si el Espíritu Santo está en ti y esa es la obra del Espíritu Santo, ¿por qué vives en rebeldía a Él? ¿Por qué tratas de excusarte y de esconderte? No cometamos ese error, hermanos. Todos estamos llamados, todos. Piensa en tus hermanos cuando haces las cosas. Cuando no las haces, afectas. Cuando generas problemas, provocas dolor de cabeza en los que tienen la responsabilidad. Por eso hay una instrucción en el Nuevo Testamento, que ayuden a los dirigentes. No los hagan pasar tristezas, obedézcanlos para que cumplan con alegría el servicio que les dio. Porque es un problema lidiar con gente rebelde y con gente necia. Pero si todos tenemos el Espíritu Santo y todos entienden la función, las cosas deberían ser mucho más sencillas para todos. Entonces, la obra del Espíritu Santo, queremos aprender qué es lo que hace, empieza contigo mismo. Él está en ti y te ha capacitado. ¿Estás lleno de excusas para no hacer lo que debes de hacer? Estás en problemas, estás en pecado. ¿Me explico? Todos tenemos muchas cosas que hacer, todos. A mí me sorprende cuando a veces piensan que yo no tengo nada que hacer. Piensan que yo hago las cosas porque no tengo nada más que hacer. Todos tenemos 24 horas. ¿A quién se le dieron 25? A nadie. ¿A quién se le dieron menos de 24? A nadie. Todos tenemos las mismas 24. Organízate. Cumple con tu deber. Asigna las prioridades. No hay excusas, hermanos. ¿Qué creemos? Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y obra en los creyentes. ¿Por qué lo creemos? Porque eso es lo que encontramos en la Biblia. Claro y simple. Es una persona y obra en los creyentes. ¿Cómo lo aplicamos? Sirviendo, cumpliendo nuestras responsabilidades como cristianos. Ahí está la aplicación. ¿Cómo lo enseñamos a otros? Si ya pasaste por ahí, lo enseñas simplemente viéndote. Que cumples, que haces lo que te comprometiste, que vienes, aunque te cuesta, aquí estás. Tienes mucho sueño, te esforzaste en venir. No pones excusas, empiezas a enseñarle a otros cómo se vive la vida cristiana. Empiezas a enseñarle a otros cómo el Espíritu Santo obra en los creyentes. Mis hermanos, no lo dejen nada más en su cerebro. Práctica. La práctica. Hay áreas de servicio, muchas áreas de servicio. Benefíciate de eso y ponte a usar los dones que Dios te dio. Entonces, si Dios lo permite, hablaremos de lo que implica la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque todo empieza en la regeneración. Todo empieza en la regeneración. Y si Dios lo permite, es lo que veremos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hermanos, si ven a ustedes, si ven dentro de ustedes y llegan a la conclusión que no tienes ni idea de qué vas a hacer, que no hay nada particular en ti, que no hay nada en lo que tú puedas sobresalir, esas ideas no provienen de Dios. Porque la Biblia es clara, de lo más vil y despreciado ha tomado el Señor, ¿verdad? Así que si tú buscas dentro de ti y dices, sí, yo soy muy especial, por eso debo servir, eso tampoco viene del Señor. Tanto pensar, no tengo nada en mí, así que no puedo servir, eso es obra del diablo. Yo tengo todo, estoy capacitado y sé mucho para servir, eso también es obra del diablo. Porque la Biblia dice de los más vil y despreciado. Entonces, en lugar de pensar, no tengo yo nada, al revés, no tengo nada porque de ahí fue llamado. Por eso tengo la responsabilidad. En mí se cumple la palabra de lo más vil y despreciado. Es que no eres tú, es el Espíritu Santo en ti.
Cuando tú obedeces, creo que esto es lo que Dios me ha dado como un don y me obligo a hacer lo que debo de hacer para que otros hermanos se beneficien, ahí vas a empezar a conocer la obra del Espíritu Santo en tu vida. No sucede de forma teórica, sucede de forma práctica. Y te vas a dar cuenta que no eres tú, sino Dios por medio de ti. Cuando tú te convenzas de que eres tú, estás en una trampa del diablo, para que te ensoberbezcas, trates de elevarte por encima de los demás. No somos nada. Si Dios expusiera nuestros pecados, todos seríamos avergonzados gravemente. No podríamos mostrarle la cara a nadie. Pero Dios en su sabiduría nos tiene paciencia y obra con nosotros y nos enseña. Cumple la tarea que se te asignó. No la conoces, búscala con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque ese es el servicio al Señor. Ese es el servicio al Señor. Y el Espíritu Santo en ti es la garantía de que lo vas a cumplir. A pesar de tus errores, a pesar de tus defectos, todos los tenemos. Pero es el Espíritu Santo quien obra y capacita. Así que confía en eso, confiemos en eso, no lo olvides. Todos tenemos muchas ocupaciones, pero Dios debe ser el primer lugar. Nuestras prioridades deben estar asignadas según la Escritura. Así que no seamos necios. Pidámosle al Señor sabiduría para organizarnos y paciencia para tolerarnos unos a otros. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón porque somos necios. Al igual que los israelitas, Señor, nos quejamos de lo que nos das. Nos quejamos por lo que no nos das. Nos quejamos por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Siempre hay una forma, Señor, de ver que otro tiene más que yo, de que a otro le va mejor que a mí, de que se me hace injusticia porque no tengo lo que yo creo merecer. Señor, cámbianos, limpia nuestros ojos con corilio, como dice tu Escritura, para que podamos ver. No queremos ser como la Odisea, Señor, que pensamos que tenemos todo lo que necesitamos, pero en realidad somos unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos, a enfocarnos en servir, Señor, porque para eso nos has capacitado. Moras en nosotros y nos capacitas. Enséñanos, Padre, a no desperdiciar un solo día, en buscar aprovechar lo que nos has dado, que no es para nuestro beneficio, sino para bendecir a nuestros hermanos. Enséñanos, Padre, a pensar más en ti, menos en mí. Enséñame, Padre, a ordenar mi vida para que tú seas glorificado. Enséñame, Señor, a reponerme de mis errores y de mis fracasos. Enséñame, Señor, a levantarme cada vez que tropiezo para seguir, para que tu nombre sea glorificado, para que otros sean bendecidos, Señor, por medio de mí, gracias a tu Espíritu Santo. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, Señor. Para tener siempre presente a todo el cuerpo de Cristo, Señor, no solo a nosotros mismos, a no enfocarnos en que estamos cansados, en que estamos desesperados, en que estamos fastidiados. No, Señor, ayúdanos a entender que tú nos provees de todo lo que necesitamos para cumplir la tarea. Si pensamos que nos hace falta algo más, no estamos entendiendo. Ayúdanos, Señor, a comprender que la tarea que se nos ha asignado es tan importante, Señor, como la tarea que se le asignó a Moisés. No estamos lidiando con millones de personas, pero estamos lidiando con tu iglesia, Señor, con la novia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a valorar a la novia de Cristo y entender que mis hermanos son la novia de Cristo y que tú la has puesto en nuestras manos, Señor, para cuidarla. Cada uno de nosotros cuida de la novia de Cristo y al mismo tiempo es la novia de Cristo. Ayúdanos que nuestros dones edifiquen a la iglesia. Ayúdanos, Padre, que nuestra abundancia supla la necesidad del otro. Ayúdanos, Señor, a entender lo que dijiste
a tus seguidores que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ayúdanos, Padre, a cumplir con la voluntad que nos has asignado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a pasar a la sección de preguntas y luego pasamos a lo del campamento. Dedicaremos como máximo 15 minutos. Si es que hay preguntas, déjame ver si las hay. ¿Sí? Bueno. Hay una pregunta, entonces voy a leerla. No sé si empiecen a llegar más preguntas o no. Si no, hasta ahí nos quedamos y avanzamos con lo que sigue. Bien, dice Luis Tri, no me muestra todo el texto. Dice: una persona que es cristiana y toma porque dice que lo puede hacer, ¿contrista al Espíritu Santo? Bueno, tendríamos que ver el contexto, ¿verdad? La Escritura en ningún momento designa como pecado el tomar alcohol. Lo que condena como pecado es embriagarse. Entonces, el hecho de consumir alcohol o de tomarse algo con alcohol, como una cerveza, no sé, una piña colada, cualquier otra cosa, no es en sí mismo un pecado. Pero tienes que agregar lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios, ¿verdad? Si eso es ocasión de tropiezo a tu hermano, dice Pablo, entonces no lo hagas. Todo es lícito, ¿verdad? No todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Entonces, si hay una persona que se jacta de que puede tomar porque dice que tiene libertad en Cristo, hay que recordarle que su libertad está limitada por la conciencia de su hermano, por lo que la Escritura afirma, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en un cuerpo y somos una iglesia y yo hago algo que mi libertad en Cristo me permite hacer, pero afecto la conciencia de otro, estoy obligado a actuar en amor, ¿verdad? A frenarme para no herir la conciencia de mi hermano y ayudarle a crecer en madurez. Porque la fe no se basa en las cosas que haces o que no haces. El apóstol Pablo también es claro, no consiste en días de reposo, en lunas nuevas o en festividades, ¿verdad? Los cristianos no somos cristianos porque no tomamos. Es pecado embriagarse, no necesariamente es pecado tomar. Quien no tiene dominio propio y toma sabiendo que no se va a frenar, entonces peca por negligente al exponerse al pecado. Así que es un asunto que se debe analizar con detalle para comprender si lo que está sucediendo ahí es pecado o no. Pero de todas maneras la Biblia es clara. Tú tienes libertad, pero no para que otro tropiece. Si tú estás en un lugar y estás tú solo y te quieres tomar una cerveza, eso queda a tu conciencia. Hay personas que ni siquiera pueden hacer eso porque se sienten mal, pero no es algo condenado en la Biblia. Pero, por ejemplo, si tú vas a un evento social, una boda, un 15 años, sabes que hay personas que saben que eres cristiano y hay personas que piensan que los cristianos no toman, ¿verdad? Y si te ven tomando, su concepto del cristianismo puede tener una confrontación y pensar que tú no eres cristiano entonces. Entonces tú vas a tener que tomar una decisión muy importante. Pablo nos habla sobre los sacrificados a los ídolos. Tú puedes comer de los sacrificados a los ídolos, dice, ¿verdad? Porque un ídolo nada es. Pero en el caso de los incrédulos, si te invitan a comer en algún lugar, dice, no preguntes nada con respecto a la comida por motivos de conciencia. No preguntas, en el caso de los sacrificados a los ídolos, no preguntas si esa carne fue ofrecida a los ídolos antes de ofrecérsela a ti. Entonces no preguntes para que no haya problemas de conciencia. Pero si te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos y están esperando a ver qué haces, dice Pablo, entonces no la consumas para no afectar la conciencia de ellos. ¿Me explico? Entonces, si a mí me invitan a una boda, un 15 años, y ponen una cerveza ahí, la que sea, aunque no es pecado que me tome una cerveza, yo sé que muchos van a pensar, basado en que los cristianos no toman, que entonces yo no soy cristiano, ¿verdad? Y eso va a poner tropiezo a la hora que yo quiera hablarles de Cristo. Porque me van a decir, no te creo, yo te vi tomando. Como mi prioridad
es hablarles de Cristo y que no haya estorbo, no voy a aceptar esa cerveza. ¿Me explico? Entonces, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Tenemos que tomar eso en cuenta cuando tratamos de usar la libertad que tenemos en Cristo. Si es alguien de la congregación, que nos pasó una vez, estábamos trabajando aquí en el auditorio hace ya un buen de años, alguien trajo carnitas de cerdo, muy deliciosas por cierto. A todos nos gustan las carnitas de cerdo, pero llegó una pareja que apenas estaba congregando con nosotros, estuvo ayudando y cuando llegó la hora de comida y sacamos las carnitas, dijeron, es puerco. Dijimos, sí, y delicioso. Pero es pecado comer carne de puerco. Así que tuvimos que tomar una decisión en ese instante. O le decimos, no es pecado y nos echamos bien a gusto los tacos de carnitas de puerco. O por amor a ellos le decimos, ok, no te preocupes, las carnitas las ponemos allá y nos comemos lo demás. No es pecado comer carne de puerco, ¿verdad? No vivimos bajo la ley de Moisés. Pero es más importante no hacer tropezar al débil en la fe. Así que le llevamos las carnitas a un lado y comimos lo demás. Ellos acabaron de comer y se fueron con su conciencia tranquila y sacamos las carnitas y nos las comimos. ¿Me explico? Fíjate bien. El problema no son las carnitas, ¿verdad? Si es pecado o no. El asunto es la conciencia de tu hermano. Y lo hacemos porque sabemos que se congregan aquí y que si siguen estudiando van a madurar. Y se van a dar cuenta que no hay ningún conflicto en comer carnitas de cerdo. No es lo mismo cuando tienes a alguien que no vuelves a ver, porque no vas a poder ayudarle a madurar. Ahí tienes que tener mucho más cuidado, porque no sabes el daño que se puede provocar. Así que es cuestión de estar alerta de lo que sucede a tu alrededor para que encuentres la manera de glorificar a Dios según sea cada caso. Siguiente, Brian. Buen día, pastor. Algunas iglesias creen que si no vienen de líneas de sucesión apostólica no pueden ejercer el obispado. ¿Podría tomarse como herejía esta tradición? Ya que, como sabemos y vimos, hoy el que capacita para cualquier ministerio es el Espíritu Santo. Mira, si alguien dice que es cristiano y impone requisitos que no son los bíblicos para el diaconado o el pastorado, yo creo que ya está en contradicción, ¿verdad? La Biblia, en la carta de Timoteo y a Tito nos da los requisitos para ser anciano y para ser diácono. Todos estamos obligados bíblicamente a asegurarnos que los ancianos y los diáconos tengan esos requisitos. Si alguien le agrega cosas, tuvo que ser del seminario tal, tiene que tener su padre, abuelo y tatarabuelo cristianos, etcétera, etcétera, ya no es procedente de la Escritura. Están agregando mandamientos de hombres. Y en mi opinión, ya se contradicen, ya no están siendo bíblicos. Que alguna denominación en particular, de común acuerdo, pongan sus restricciones, son libres para hacerlo. No estás de acuerdo, salte de esa denominación, ¿verdad? Pero cualquiera que trate de imponer cosas que la Biblia no impone, o liberar cosas que la Biblia no libera, ya no está obrando bíblicamente, se desvían de la verdad de Dios. Entonces, las tradiciones, que algunos las respetan mucho, por muy respetables que sean, están por debajo de la autoridad bíblica. Somos sola escritura, ¿verdad? No decimos que solo la Biblia tiene la verdad. Lo que decimos es que la Biblia es la máxima autoridad en los asuntos de verdad. Y cualquier tradición debe ser subordinada a la Escritura. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buenos días, pastor. ¿Cómo sería una forma correcta de pedir perdón de manera que podamos glorificar a Dios? Muchas gracias. Bueno, lo vemos del llamado al Evangelio. Arrepiéntete, ¿verdad? Para que tus pecados sean perdonados. Cuando un cristiano se equivoca, y esto lo debes hacer con gente del mundo, con gente cristiana, cuando te equivocas, la forma que tienes de glorificar a Dios es reconociendo tu error y resarciendo el daño si es posible. Si la gente sabe que yo soy cristiano y está evidencia de que me equivoco y yo lo niego y lo niego y lo niego, pierdo credibilidad, ¿verdad? Porque están viendo que estoy negando los hechos. La manera de glorificar a Dios es, sí, lo hice, ese fue mi error, así y así pensé, por eso lo hice de esa manera. Lo reconozco y pido perdón. Y voy a hacer lo posible por enmendar el daño.
Y cuando enmiendas el daño, después de reconocer tu error, Dios es glorificado. Porque como todos nos equivocamos, pero casi nadie reconoce sus errores, cuando tú lo haces y no solo lo reconociste, sino que reparas el daño, hay un gracias a Dios. ¿Me explico? Qué bueno que las cosas se aclararon. Qué bueno que las cosas se solucionaron. Entonces mostramos que a pesar de los errores, hay un camino de justicia y rectitud que se debe seguir para poder demostrar que estamos arrepentidos. Y es entonces como se glorifica a Dios. No todas las personas van a aceptarlo, ¿verdad? Hay quienes no llenan y dicen, no, con eso no basta. Y quieren ponerte alguna otra cosa desproporcionada como castigo. No. La muestra es el arrepentimiento y la confesión de pecado. Siguiente, Jesús López. Buenas tardes. ¿El Espíritu Santo nos da fuerza espiritual para rechazar la tentación al pecado? Sí, pero también estamos llamados a huir del pecado. O sea, es el Espíritu Santo que siempre nos guía a todo lo bueno. Y siempre cuando somos tentados, tenemos conciencia de que estamos por hacer algo mal. Sí, hay ocasiones en las que pecas sin conciencia, ¿verdad? Hiciste algo que ofendió a alguien más y no sabías. Lo hiciste en ignorancia. Pero cuando pecas en algo que tú decides hacer, siempre los cristianos tienen esa información interna. El Espíritu Santo nos revela, eso está mal. Algo está mal aquí. Y tú tienes que tomar la decisión si te refrenas o si te das rienda suelta a eso que quieres hacer. Ahora, el Espíritu Santo nos recuerda, y como vemos en el caso del rey de Egipto, cuando iba a casarse con la esposa de Abraham, Dios no se lo permitió, ¿verdad? Le dijo, no te permití que la tocaras para que no pecaras. Muchas ocasiones no pecamos porque Dios nos libró de eso. En otras ocasiones enfrentamos la tentación y con nuestra propia decisión podemos decir no, porque el Espíritu Santo nos ilustra que estamos haciendo algo equivocado, pero también tenemos la capacidad de decir, sí, no importa, después me arrepiento, ¿verdad? Que es lo que muchos cristianos llegan a pensar. Pero hay otro tipo de pecados, sobre todo los pecados sexuales, de los cuales no se busca una confrontación, sino que huimos de ellos. Huir de las pasiones juveniles, le dijo a Timoteo. Tienes el ejemplo de José, el soñador, hijo de Jacob, cuando la esposa de Potifar se presentó para tratar de seducirlo, a pesar de que él estaba sin ropa porque se estaba bañando, la única escapatoria para no caer en esa seducción fue huir desnudo. Así que hay momentos en los que no vamos a pensar, el Espíritu Santo me ayudará a soportar. No, hay ocasiones en las que no te vas a permitir estar en esa situación. Y cuando se presente la situación, vas a huir. No buscamos que el Espíritu nos fortalezca para enfrentarlo. Buscamos no ser expuestos a la tentación. Eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Cuando oren, digan, Padre, ¿verdad? Y al final, no nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, pecados sexuales y de otras índoles que sean una debilidad para ti, no debes pensar que el Espíritu Santo te va a ayudar a soportar. Más bien, tienes que huir de todas esas cosas porque es la forma más apropiada de evitar el tropiezo. Siguiente, Juan Torres, buenas tardes. Esto tiene que ver con lo que dijo el apóstol Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Está asociado. Llevar a cabo la salvación con temor y temblor habla del respeto, la reverencia y la importancia que debe de tener para nosotros obedecer a Dios, apartarnos de lo que no le agrada. Saber que el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros conlleva la responsabilidad de estar siempre consciente de lo que pasa a tu alrededor para no pecar ni dar ocasión a otro de que peque. Y son todas, ¿verdad? Bien. Terminamos. No, llegó otra pregunta. Manuel, dice una persona que nunca sirvió en su iglesia y muere, ¿se puede decir que no fue salva? No es el único criterio, ¿verdad? Y habría que considerar las razones. Pero si tú nada más consideras esa evidencia, esa parte fundamental en la vida del creyente, si una persona no se negó a sí mismo para servir a otros, creo que no cumple con el criterio de ser cristiano. Jesús fue muy claro. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y la parte de niégate a ti mismo es el servicio a los demás, porque tú no te beneficias, el que se beneficia es tu hermano en Cristo. Me niego para que ellos sean bendecidos. Si una persona que nunca sirvió, nunca se negó a sí misma, no cumple con el criterio de ser discípulo de Cristo.
Por eso creo que sería válido concluir que es muy probable que no seas salvo. Y ya, ahora sí. Es todo entonces, despedimos la transmisión y si Dios quiere continuamos la próxima semana.